Bienvenidos, aventureros y exploradores. Preparaos una bebida, colocaros vuestros auriculares y bajad la intensidad de la luz. Buscad vuestro mejor asiento y poneos cómodos, porque esto está a punto de comenzar. Hola, aventureros. El relato de hoy transcurre un año después del caso Portales. Creo que este caso os sorprenderá. Era un día tranquilo. Estaba a punto de cerrar cuando el teléfono de la oficina sonó. Se escuchaba un hombre de mediana edad. Por su forma de hablar, supuse que era de alguna parte de Latinoamérica. Os hago un resumen. Hombre de 34 años. Hoy le llamaremos Pablo. Vive en un pequeño pueblo cerca de varias aldeas nativas, dentro del Amazonas, en Ecuador. Llevaban 2 meses sufriendo de extraños asesinatos. No se encontraron pistas suficientes. En un principio, las autoridades lo achacaban a un animal de la zona. Ya sabéis, a uno de esos que se vuelven asesinos de humanos. El problema estaba en que ninguna de las heridas o la forma de matar coincidía con ningún animal conocido. Ahí ya me tenían enganchado. ¿Un animal desconocido? La hostia. Cerré la conversación con un buen acuerdo. Ahora tocaba viajar. Ecuador. Sí, donde mismo está la isla Galápagos. Ahí mismo. Coche, aeropuerto, coche, 4x4 y 24 horas de viaje después estaba en la aldea. Lo que veía era una pequeña aldea hecha de paja y palos. Al menos tenía una carretera y conexión con la ciudad. Eso sí, a 5 horas de viaje. A la llegada me esperaba la gran mayoría de los miembros de la aldea y el supuesto representante del rey de la zona. Me prestaron el edificio de juntas del pueblo. Vamos, la choza del jefe. Dentro me esperaba el alcalde. Vamos, el jefe de la aldea. El representante de la ley y por último, el chamán o curandero. Para mí también era el más importante. Me esperaba una pequeña reunión informativa. Por cierto, pongámosle nombre. El jefe, Masco. El representante de la ley, José. Y la chamana, Nanti. No tardaron en explicarme cómo murieron algunos. Mientras eso ocurría, José me daba algunos informes policiales y forenses. La verdad, no pintaba nada bien. Según los informes, todo apuntaba a algún tipo de animal felino de gran tamaño. La chamán, Nanti, no hablaba español. En su lugar, hablaba un idioma llamado quichua. Interrumpía la conversación regularmente. Nadie se tomaba la molestia de traducirme, o tal vez no querían que lo supiera. ¿Qué está diciendo? ¿Alguien me traduce? La historia de Nanti era muy interesante. En los antiguos tiempos, el dios azteca Tlaltecutli, el que da y devora la vida, necesitaba de sacrificios humanos constantes. Cuando los humanos no cumplíamos, enviaba un cazador. Un castigo, también para obtener esos sacrificios. Según cuenta Nanti, el enviado, el cazador, era mitad hombre y mitad animal. Se movía por la selva como un jaguar. Te acechaba en la oscuridad y te da caza. Según recordaba, su bisabuelo le contaba a Nanti que su padre se enfrentó a un cazador. Llevaba una lanza de obsidiana. También cuenta cómo el cazador era capaz de pasar la maldición.
la caza perpetua. Entre todos trazamos un plan. Consistía en visitar las demás aldeas para recoger información y establecer el área de caza de esa criatura. Como no, luego intentaríamos capturarla o cazarla, lo que fuera más fácil. Había 3 aldeas afectadas dentro del Amazonas. También este pequeño poblado que estaba a las afueras. Comenzaríamos por la primera aldea, Tanpila. El viaje fue algo más largo de lo que me imaginaba. Gran parte del trayecto fue a pie. Había una aldea con pequeñas chozas hechas de paja y barro. Para mi sorpresa, la mayoría vestía ropa normal. También hablaban quichua y español. Durante todo el día intentamos recoger el máximo de información posible. Uno de los habitantes, un niño, pudo ver a la criatura. Lo describía como un ser oscuro que se movía entre las sombras. Una figura de unos 2 metros, parecido a una pantera negra. Joder, ¿una pantera de 2 metros? Ni siquiera sabía si existían las panteras negras en el Amazonas. Al parecer, sí. Tocaba regresar antes de que anocheciera. En el camino encontramos un cuerpo. Era claramente un guerrero nativo. Más arriba había otro cuerpo. Ahora me tocaba a mí. Analicemos la escena del crimen. Había 2 cuerpos de guerreros nativos, ambos en el suelo. Estaban en una zona alejada de la aldea, todo sin caminos. Me referiré a los guerreros como a primera y segunda víctima. La primera víctima estaba echada en el suelo, muy cerca de un árbol. Vestía con un traje típico de un guerrero del Amazonas. Portaba una hachuela y una lanza. Tenía 2 heridas. La primera la tenía en forma de bocado en la parte superior del hombro, cercano al cuello. Parece que lo mordieron desde arriba. Una mandíbula de hocico alargado. El tamaño era casi de un palmo, tanto por delante como por detrás. Una pantera y una mierda. La segunda herida estaba en el cuello, totalmente degollado. Parecía ser hecha de derecha a izquierda, y no tenía ni rasguños ni heridas en ninguna otra parte. Si fuese un animal grande que lo sorprendió por la espalda, sería difícil hacerlo sin dejar ninguna herida en la espalda o en las piernas. Y por otro lado, no conozco ningún animal que pudiera darle con las zarpas mientras le mordía por el hombro derecho. Fue sorprendido desde arriba y por la espalda. Lo sé porque, entre otras cosas, las armas del guerrero no tenían ninguna marca de combate, ni sangre ni restos. En un árbol cercano había marcas de zarpazos. Segunda víctima. A este no le sorprendió. Estaba en el suelo tumbado de frente. Tenía toda la garganta desgarrada. Este tampoco pudo reaccionar. Sus armas estaban intactas. Había un buen paseo desde la primera víctima hasta la segunda. No soy un experto en rastreo, pero al menos lo intenté. Intenté seguir o rastrear las huellas de la segunda víctima, las cuales encontré. Parece que corrí y se giraba hacia atrás constantemente. Lo deduje porque algunas huellas estaban arrastradas y giradas hacia un lado. Otras huellas estaban mirando hacia atrás. Corrí asustado. Eso sí, lo hizo alejándose de la aldea. Lo más extraño fue no encontrar ninguna huella del animal o el agresor. Estuvo un rato mirando la escena del crimen. No entendía cómo pudo llegar hasta la segunda víctima. Después de un rato pudo observar unas ramas rotas. Pensaba que un animal anduvo por ahí arriba. En ese momento se me ocurrió. Había marcas de rasguños de zarpas en la corteza de un árbol. ¿Y si trepó? No puede ser. Comencé a escalar el árbol con la marca, hasta encontrar una segunda marca. Esta apuntaba directamente a un árbol cercano, justo enfrente. ¿Qué clase de pantera es capaz de saltar esta distancia de árbol a árbol?
Estaba seguro que aquel animal saltó de aquel árbol hasta un tercero. Luego saltó sobre la segunda víctima. Empezaba a creerme las historias del cazador. Se hacía tarde. Teníamos que regresar lo antes posible, ya que aquella escena parecía bastante reciente. Mandamos a uno de los nuestros a Tampila para informar. El resto regresó a la aldea. Durante la noche, en mi estancia, estuve dándole vueltas. Encontré semejanzas entre lo que Nanti me había contado y las típicas historias occidentales. El cazador podría ser un cambiaformas o un licántropo. ¿De verdad esas cosas pueden existir? Sabíamos dónde estaba. Era hora de trazar un plan para cazar a la bestia. El problema era que no tenían ningún arma. Y si las historias eran ciertas, tampoco sabíamos cómo matarlo. Según la historia de Nanti, el padre de su bisabuelo lo combatió con obsidiana, aunque tampoco dijo que lo abatiera. Según las leyendas occidentales, si estas fueran ciertas, se mataría con plata, tal vez con hueso. Esa mañana comenzamos una reunión, donde debatíamos todo con cuidado. Os cuento el plan. Teníamos 4 rifles de caza. Modificamos la munición para que contuviera plata. Hicimos 4 lanzas de obsidiana. Yo también me hice una lanza de hierro y otra de madera. Luego trazamos el plan. Esa cosa estaba de día y de noche. Estaba claro que no le importaba. Conseguí 3 hombres para intentar cazarlo. Pusimos a un valiente en el centro de un claro. Eso sí, armado. El resto nos escondimos en la selva. Nos dispusimos en formación de triángulo, alrededor del valiente. Uno entre la maleza, otro subido a un árbol. Y por último, yo, agazapado entre un conjunto de árboles. Sé que es un plan de aquella manera, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Llamar al ejército? Hola, tenemos a un hombre lobo. Continúo. Estábamos en ese claro ejecutando el plan. Aunque tuvimos que esperar unas cuantas horas, todo comenzó al atardecer. Se hizo un silencio tenso. Se escuchó un grito ahogado. Todos nos pusimos tensos. De entre la maleza, nuestro compañero caminaba tambaleándose. Derramaba sangre a borbotones, sujetaba el vientre con fuerza hasta caer al suelo de rodillas. Un segundo golpe anunció su caída final. Entre las sombras de los árboles se comenzaba a ver una silueta, una enorme mano acabada en garras tremendamente afiladas. Se apuntucaba contra un árbol. Aquella cosa podía medir más de 2 metros. Caminó un paso más. Sus ojos eran rojos, brillaban incluso entre la negrura de la selva. Aquella criatura se asomó al claro, mirando directamente al hombre que teníamos en el centro. La criatura tenía un pelaje espeso, ligeramente largo, una mandíbula ancha y alargada. Sus orejas eran cortas y puntiagudas, totalmente echadas hacia atrás. El gruñido de aquella cosa era totalmente terrorífico. Sonaba casi tan fuerte como el ronroneo de un coche. No tardó en ponerse en marcha. Los que quedamos le disparamos 2 o 3 veces, aunque solo le impactaron 2 balas. Una fue la mía. Aquella cosa corría entre los árboles tremendamente ágil y rápida. Lo hacía mientras nosotros disparábamos los rifles. Alcanzó en poco tiempo el árbol donde estaba subido uno de los guerreros de la tribu. Este lanzó su lanza de obsidiana sin alcanzarlo. La criatura trepaba por el árbol y lo alcanzaría en poco tiempo. Aquel hombre se lanzó con la lanza de madera atravesando el hombro de la criatura. Terminaron ambos estampados contra el suelo. Antes de que el guerrero pudiera recomponerse, la criatura acertó un único impacto. Digamos que terminó como uno de esos cerdos que cuelgan en las carnicerías. Me quedé
totalmente paralizado. La cabeza la tenía aturullada, pero intentaba idear algún plan. La criatura se levantó, caminó 2 pasos, luego clavó su mirada en mí. Vi claramente como un humo blancuzco salía de los agujeros de bala. Tenía un sonido de chuleta a la brasa. Las balas cayeron al suelo. Con la otra mano se arrancó la lanza. Pocos segundos después, las heridas comenzaron a cerrarse. Con todo lo que hicimos, no sirvió para nada. Sonó un disparo que voló cerca de la criatura. Esta se giró. Acto seguido, una lanza se dirigía a ella, pero la criatura lo agarró con la mano y la partió como una ramita seca. Aquel valiente hombre lanzaba un grito de guerras, sujetando una hachuela hecha de hueso, seguramente de la quijada de un caballo o de un buey. La criatura corría fuertemente, el guerrero corría a su encuentro. Estoy seguro que aquel impacto resonó en toda la selva. Nunca encontramos su cabeza. Solo quedaba yo, pero aquel guerrero me alentó. Me quedaban 2 lanzas, obsidiana o hierro. Hice fe ciega en la historia de Nanti. Escogí la obsidiana. Eso sí, tenía un plan y una única oportunidad. Pude observar que en el aire la criatura era más torpe y evidentemente no podía variar la trayectoria. Encontré mi coraje. Corrí hasta el árbol más robusto que encontré cerca de mí. Me había dado cuenta que a aquel ser le gustaba matar desde arriba. Se abontocaba en los árboles para aumentar el salto. Me puse en una posición perfecta para propiciar esta situación. Justo en el momento perfecto clavaría la parte trasera de la lanza en el suelo, abontocándola contra el árbol, mientras yo me dejaría resbalar por la lanza, bajando mi postura lejos de las garras de aquel ser. Este seguiría su trayectoria y se clavaría en la lanza. Aquella terrorífica criatura corrió hacia mí tan rápido que si pestañeaba me lo perdía. Ejecuté mi plan a la perfección. Me encontraba en el suelo mirando a aquel ser desde abajo. Me retiré arrastrándome hacia atrás. La criatura tenía las garras clavadas en el árbol. La lanza le atravesaba. El ser giró despacio su cabeza, a la misma vez que me miraba de reojo. Ese ojo rojo me miraba con una rabia intensa. Abrió ligeramente la boca para lanzar una vez más aquel aterrador sonido. En ese mismo instante, un humo le salía de la boca. Su cuerpo comenzó a retorcerse, crujía moviéndose con espasmos violentos. El humo ahora salía de todo el cuerpo. Me levanté a la misma vez que apartaba el humo con la mano. Entre la humareda pude ver a un hombre de la región clavado en la lanza. Enterramos a todos los fallecidos en tierra sagrada, incluso el portador de la maldición. El portador de la maldición resultó ser un cazador de la aldea cercana, el cual había desaparecido hace 4 meses. Pensaban que había muerto a manos de la criatura. Por nuestra parte, así le contamos a su familia. Fue una víctima más. Nunca supimos cómo quedó maldito con la maldición de la caza perpetua, o en mi caso, cómo o quién lo transformó en cambiaformas. Y lo más importante, si aún quedaba una más de esas criaturas por ahí fuera. Aún mantengo contacto con José, ya sabéis, el representante de la ley. Hablamos de vez en cuando. Creo que el mito del hombre lobo o licántropo es bien conocido por todos, también llamado como cambiaformas u hombres bestia, por tener la capacidad de transformarse en mitad hombre, mitad animal. Licántropo solo se hace referencia a hombres lobo. A lo largo de todo el mundo, en culturas independientes, existe esta creencia. Mitos o leyendas. Historias contadas por escritores,
poetas, historiadores, que pudieran contemplar de alguna forma estos hechos. En África aún se cree en los hombres hiena, en la India los hombres tigre, en Latinoamérica abundan este tipo de creencias. Por nombrar algunas más, tenemos el runa Uturuncu, hombre puma, del quichua conocido en Argentina. Yaguarete Aba, hombre leopardo, conocido por los guaraníes del Paraguay. Licántropo, hombre lobo, conocido en Europa. El rugarou, conocido por los cajunes en Luisiana. Nahual, unos brujos con el poder de transformarse en perro o lobo, conocido en México. En Wisconsin se describe el hombre lobo como la bestia de Bray Road. El origen de la transformación depende mucho del tipo de creencia y también puede tener varias formas de contagiarse o de obtener la transformación. Para matarlos puede tener también distintas formas, dependiendo de la creencia o de tipo de hombre bestia, pero algunas fueron sacadas directamente de la literatura o el cine. Por último, nombrar dos cosas más. La primera, licantropía como enfermedad mental, la cual ya está datada y documentada. La más conocida, Roma Santa. La segunda, como una enfermedad, que daba algunos de los síntomas que pudieran explicarlo, como la rabia, la hipertricosis o la porfiria. Aventureros, espero que esto os haya gustado. Nos vemos en el próximo caso.